Hola, soy Arturo de Bienvejecer trayéndote la mejor información sobre envejecimiento. En Bienvejecer te enseñamos que hacerte mayor no solo es normal, sino que también puede ser divertido. No puedo. En la mañana me estaba peinando, me encontré una cana. No puedo. Alex. Alex, ¿no podemos poner un video repetido esta semana? No me siento con muchas ganas de... envejecer es bonito, y los 5 mayores más ricos, y cómo envejecen los boxeadores. Eso está chido. Sí, ¿verdad? Anótala. Pero no tengo ganas. No tengo ganas de hablar sobre envejecimiento. Quiero hablar sobre... ¿Qué es lo contrario de envejecer? ¿Rejuvenecer? Eso. Quiero hablar sobre ser joven por siempre, sobre nunca hacerse viejo. Así que, vamos a empezar. Sí. Desde los inicios de la historia, las personas han buscado la fuente de la eterna juventud. Heródoto fue el primero en documentarlo hace más de 2500 años en la antigua Grecia, y desde entonces grandes leyendas han surgido alrededor del mundo, haciéndonos creer que, en efecto, es posible vivir por siempre y nunca envejecer. Pero, ¿serán solo leyendas? ¿O será que algún día logremos lo hasta ahora imposible y venzamos a la muerte? En videos anteriores te he explicado cómo estudios en supercentenarios y niños que padecen del síndrome X pueden revelar los secretos para tener una larga vida y jamás envejecer, así que tal vez la respuesta no esté en las leyendas, sino en la ciencia. Tal vez, a fin de cuentas, cada año la esperanza de vida aumenta 3 meses y para el 2100 todos vivirán más de 100 años. Digo, si no nos destruimos primero. Pero yo quiero la eterna juventud ya, quiero verla, quiero vivirla. Ya sé, que me congelen como a Walt Disney. Solo tengo que morirme primero, ok. Luego tienen que sustituir mi sangre por un líquido anticoagulante y congelar mi cuerpo a menos 130 grados centígrados. Después sumergirme en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados y... después solo tengo que esperar a que la ciencia descubra cómo revertir el daño que el frío le causó a mis células y cómo descongelarme sin dañar más mi cuerpo y, claro, cómo revivirme. Y cuesta $40,000. ¿Una ganga? Ok, descartemos la criogenia. ¿Qué tal simplemente hibernar, así como oso? Algunos monjes tibetanos tienen tal control de su mente que pueden reducir su respiración, ritmo cardíaco y temperatura a voluntad. O sea, desgastan su cuerpo más lentamente y, obvio, así viven más. Pues sí, pero tendría que recluirme en un monasterio y dejar atrás todas las cosas que en mi vida que me gustan y que quiero disfrutar más tiempo, además de que no hay evidencia científica de que de hecho vivan más. Bueno, no se puede tenerlo todo. Y si a algún placer de la vida deberé renunciar, pues haré el sacrificio y será la comida. Se ha descubierto que ratas de laboratorio con una dieta altamente restrictiva pueden alargar sus vidas entre un 20 y 40%, así que solo tengo que sobrevivir con 300 calorías, o sea, una manzana y una lata de atún al día, que es básicamente la dieta de Christian Bale para su papel en El Maquinista. Solo tengo que seguir esa dieta durante toda la vida, que si mis aproximaciones son correctas, serán de 140 años. Excepto que el alargamiento de la vida fue documentado en ratones y no en humanos. En humanos los ayunos prolongados causan daño sistémico, muchas veces irreparable, aunque comer poco y bien sí genera una mejora en la salud. ¿Y si me inyecto células madre? Bueno, su uso también depende de los hábitos de vida. Reconstrucción genética. No. Para eso también tienes que tener una vida saludable. ¿Es que no existe una alternativa con la que pueda ser joven por más tiempo, evitar la muerte y seguir con mis malos hábitos de vida? ¿Es demasiado pedir una fuente de la eterna juventud? Tal vez lo que quiero no es ciencia.
Tal vez lo que quiero es un deseo imposible y debo aceptar que en el lugar y en el momento en el que me tocó vivir, los avances científicos, médicos y tecnológicos me permiten tener una buena y relativamente larga vida. Es decir, hace 200 años la gente se moría a los 35, si es que siquiera llegaban a la adultez. Pensar que hace tan solo 100 años la gente moría de enfermedades que hoy ni siquiera son un problema de salud pública. Hoy tenemos tratamientos que permiten a las personas vivir más sanas por más tiempo, y todo ello debido a que la humanidad ha avanzado a pasos agigantados. ¿Qué más da si no somos testigos de los grandes avances médicos de los próximos 500 años? La historia se está escribiendo hoy, y el tiempo que nos toque vivir, mucho o poco, seguiremos dedicándolo a mejorar las condiciones de vida de los que son viejos y de los que vamos en camino. Canas y todo. Vamos a vivir por mucho tiempo, sí. Lo haremos en nuestras enseñanzas, en nuestros ejemplos y en el legado que dejemos a 1 millón, a 100 o a una persona. Seremos inmortales a través del mundo que dejemos después de partir. ¿Nos ayudas a hacer del mundo un mejor lugar para envejecer? Hola, soy Arturo de Envejecer. ¿Sabías que llevamos 1 año transmitiéndote los mejores videos sobre envejecimiento? 1 año. Y si quieres saber más sobre cómo envejecemos, por qué envejecemos y todo lo relacionado con el envejecimiento, entonces suscríbete a nuestro canal, da clic en el botón rojo y recibe cada semana un nuevo video de contenido exclusivo directamente para ti. Muchas gracias por acompañarnos este año y esperamos nos sigas acompañando durante los siguientes 365 días. Mi nombre es Arturo de Envejecer. Hasta la próxima.